Ahí está. Bueno, muy buen día para todos de nuevo. Qué gusto volver a saludarlos. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy acerca de los cambios de la materia y los tipos de mezclas que podemos encontrar. Bueno, como ya hablábamos la semana pasada, hablábamos un poquito acerca de esto, una pequeña introducción a lo que son los cambios de la materia y decíamos, los cambios pueden ser tanto físicos como químicos, ¿verdad? Un cambio físico es aquel que no altera la composición de la sustancia sobre la cual actúa. Por ejemplo, cambio físico es únicamente un cambio en el estado del agua, por ejemplo, del estado líquido al estado gaseoso, del estado sólido a un estado de gas, de un estado sólido a uno líquido, de un líquido a un sólido, por ejemplo. Entonces, cada una de estas variantes solamente es un estado físico, ¿verdad? Porque no va a estar alterando la estructura molecular ni la estructura atómica de la sustancia, ¿sí? Solamente está cambiando su estado físico. Sin embargo, por ejemplo, existen situaciones en las cuales se pueden dar cambios químicos y nos dice, es aquel que altera la sustancia transformándola en otra nueva sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, con propiedades diferentes. Veamos, por ejemplo, este caso que nos colocan aquí. Al momento nosotros de prender fuego a un fósforo, la madera no va a volver a ser lo que era antes. Al igual si nosotros le prendemos fuego a una hoja, y así, etcétera. Existen algunos cambios, los cuales no van a volver a ser los mismos a como eran antes, ¿verdad? Si mezclamos nosotros algunas sustancias, de igual forma no van a ser las mismas a lo que eran antes, ¿verdad? Entonces, así nosotros vamos a ir identificando cambios físicos como cambios químicos. Bueno, eh, continuamos entonces. Que no cambia esto, vamos a ver. Ahí está. Entonces, veamos que dentro de la materia, como ya hablábamos la semana pasada, podemos encontrar materia que sea homogénea o materia que sea heterogénea, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo de la horchata, les decía, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una horchata o hay horchata en la casa, ¿verdad? Y nos servimos un poco en un vaso o en el pichel y lo dejamos ahí sin mover durante algunos minutos. ¿Qué pasa? Se asienta un poco de la mezcla de la horchata, ¿verdad? Se asienta en lo profundo del recipiente. Eso precisamente es un claro ejemplo de una mezcla heterogénea, ¿verdad? ¿Por qué? Nos dice, una mezcla heterogénea está formada por dos o más fases. Sus componentes se distinguen a simple vista, ¿verdad? Una mezcla heterogénea es el caso de una horchata en la cual nosotros vemos que no se mezclan adecuadamente dentro de toda la solución, no se mezclan adecuadamente todos los solutos. Y recuérdense, ahí tenemos dos palabras bien importantes, ¿verdad? Solutos y solución. ¿Qué es lo que está siempre en mayor concentración o en mayor cantidad? ¿Cómo se le llama? ¿Soluto o soluto o solvente? Solvente. El solvente, ¿verdad? El solvente es el que siempre va a estar en mucho mayor concentración, en mucho mayor cantidad, ¿verdad? Los solutos siempre van a estar en menor cantidad. Muy bien, exactamente. Entonces, una mezcla heterogénea, vemos que la mezcla entre soluto y solución o soluto y solvente, que solvente viene siendo exactamente lo mismo que una solución, este, vemos precisamente que no se van a mezclar completamente, ¿verdad? Entonces, es una característica bien importante para determinar una mezcla homogénea de una heterogénea. Otro ejemplo muy básico de una mezcla heterogénea puede ser al momento de nosotros mezclar aceite con el agua. ¿O qué pasa cuando hacemos un caldo? Cuando tomamos un caldo, vemos que las gotas de aceite quedan hasta arriba, precisamente porque no se logran mezclar adecuadamente con el agua, ¿verdad? Bueno, también tenemos las mezclas homogéneas o los materiales homogéneos que nos dice, estos están formados por una sola fase, ¿verdad? Eh, sus componentes no se distinguen unos de otros, ¿verdad? No se distinguen unos de otros. Por ejemplo, si hacemos una limonada, como les decía la vez pasada, o si hacemos un café y le echamos azúcar, pues va a estar la misma concentración de limón en toda la bebida o la misma concentración de azúcar en toda la bebida. Esa es una mezcla homogénea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está correctamente distribuido
los solutos dentro de los solventes, ¿verdad? Bueno. Las mezclas, nos dice, una mezcla está formada por la unión de sustancias en cantidades variables y que no se encuentran químicamente combinadas. Ojo con eso, ¿verdad? Una mezcla está formada por la unión de sustancias en cantidades variables y que no se encuentran químicamente combinadas. Por ejemplo, el agua, le echamos azúcar, pues químicamente no se va a combinar, pues simplemente se van a diluir una dentro de la otra, ¿verdad? Por lo tanto, una mezcla no tiene un conjunto de propiedades únicas, sino que cada una de las sustancias constituyentes aportan al todo con sus propiedades específicas, ¿sí? No hay una mezcla en conjunto, ¿verdad? Como que dijéramos, el carbono del azúcar se va a unir con el oxígeno del agua y nos va a formar una nueva sustancia, no. Simplemente, como lo dice aquí, cada una de las sustancias constituyentes aportan al todo con sus propiedades específicas, ¿verdad? Pueden contribuir con un sabor endulcorante, con un sabor ácido, con un sabor amargo, con un sabor salado. Por ejemplo, si al agua le echamos sal, ¿verdad? Por ejemplo, no se van a hacer nuevas sustancias, simplemente se va a distribuir adecuadamente dentro de toda la solución. Bueno, de acuerdo al tamaño de las partículas de la fase dispersa, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Eh, Veamos ahí el ejemplo que nos pone también, ¿verdad? Por ejemplo, veamos que la imagen del lado derecho se está mezclando agua con alcohol, ¿verdad? Agua con alcohol, puede ser agua con sal, agua con azúcar, agua con algún otro tipo de bebida, ¿verdad? Se van a mezclar adecuadamente, ¿verdad? Pero veamos del otro lado, ¿verdad? Guisantes y garbanzos, ¿verdad? Dos tipos de elementos los cuales no se van a poder mezclar químicamente uno con el otro. Sin embargo, va a seguir siendo una mezcla, en este caso heterogénea, porque no se van a mezclar completamente en toda la distribución, pero sí, al fin y al cabo va a ser una muestra, ¿verdad? Va a ser una mezcla, pero no van a haber nuevas reacciones químicas dentro de los guisantes con los garbanzos y así nos van a formar nuevas mezclas. No, ¿verdad? Simplemente es una distribución de las sustancias. Bueno, veamos características de las mezclas heterogéneas. Nos dice, son aquellas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista, ¿verdad? Como ya decíamos, el caso de la horchata, a simple vista nosotros identificamos que hay algo acentuado hasta abajo de la horchata, ¿verdad? Algo acentado, en lo cual nosotros identificamos como parte de la mezcla. Bueno, las mezclas heterogéneas, pues nos dice, se identifica apreciándose más de una fase física, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, si tiene piedritas o el agua con aceite, nosotros podemos identificarlo adecuadamente, ¿verdad? Es una mezcla heterogénea. Y estas mezclas heterogéneas se pueden agrupar en emulsiones, suspensiones y coloides, ¿sí? Son tres variantes de la física química que nosotros podemos encontrar dentro de la naturaleza. Por ejemplo, emulsiones, suspensiones y coloides. Les voy a dar un ejemplo. La horchata es un claro ejemplo de coloide, pero ya veremos características de cada una de estas. Las mezclas homogéneas, nos dice, son aquellas cuyos componentes no son identificables a simple vista, es decir, se aprecia una sola fase física que es monofásica, como por ejemplo el aire, el agua potable, etcétera, ¿sí? Entonces, son situaciones bien importantes que debemos de recordar para poder determinar esta situación. Bueno. Por ejemplo, el aire que nosotros respiramos, y les digo el aire que nosotros respiramos porque realmente dentro del aire hay muchas sustancias. Les voy a dar un ejemplo. El aire que nosotros respiramos es 79% nitrógeno, 21% de oxígeno y 79 más 21, ¿cuánto nos da? Perdón, 70% nitrógeno, 21% de oxígeno, eso nos da 91%, ¿verdad? El resto 9%, el restante 9% que queda en el aire
es una mezcla entre otros gases, como por ejemplo dióxido de carbono, que es el que nosotros sacamos cuando estamos expirando, monóxido de carbono, que es el que se produce por la quema de sustancias, etcétera, 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 ¿verdad? Algunos otros tipos de gases que nosotros podemos encontrar en el aire. Pero lo importante es que del aire que nosotros respiramos, 70% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 9% restante es otros gases. Pero ¿qué pasa? Nosotros no respiramos, decimos, ah, bueno, yo voy a respirar el aire, pero solo voy a respirar aquí, ese pedacito donde hay oxígeno. O solo voy a respirar aquí donde hay más oxígeno y menos nitrógeno. No, ¿verdad? Nosotros respiramos el aire parejo y no lo percibimos, ¿verdad? Pero es bien interesante ver cómo dentro de nuestra atmósfera nosotros solamente aprovechamos el oxígeno y liberamos otros gases, como por ejemplo, como les decía, el nitrógeno, como el dióxido de carbono, no los utilizamos, sino que simplemente nuestro cuerpo utiliza únicamente el oxígeno. Sin embargo, nosotros respiramos el aire completo, ¿verdad? Cuando respiramos el aire completo, donde va nitrógeno, dióxido, monóxido, etcétera, etcétera, simplemente aprovechamos única y exclusivamente el oxígeno. ¿Estamos? Bueno. Y es otro ejemplo de una mezcla homogénea al aire. Bueno, podemos separar estas situaciones, o por ejemplo, si nosotros hacemos una mezcla de algún tipo de alcohol en específico, por ejemplo, alcohol isopropílico, con agua, por ejemplo, o con algunas otras soluciones, se mezclaron por alguna otra situación, podemos separarlo. Sí, la ciencia nos ha enseñado a cómo separarlo y hay muchos métodos a través de los cuales nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, el centrifugado, la filtración, la decantación, la sedimentación, el tamizado, la imantación, ¿verdad? Son algunos de los métodos que nosotros podemos utilizar. Eh, Vamos a ver. La centrifugación. La centrífuga, no sé si alguien ha visto la centrífuga alguna vez, pero permítame, voy a regresar. La centrífuga es precisamente la imagen que nos colocan a nosotros aquí abajo. O sea, la centrífuga es precisamente esto que nosotros vemos aquí abajo. Aquí hay una mezcla, aquí hay otra mezcla, y estos se ponen a girar constantemente, se ponen a girar y a girar y a girar y girar y girar durante un tiempo determinado. ¿Qué es lo que va a pasar? La centrífuga lo que va a hacer es de que dependiendo del peso de las sustancias, las más pesadas se van a ir para el fondo de los tubos, se van a venir para acá, y las más ligeras no van a viajar tanto, sino que van a quedar como por aquí más o menos, o como por acá más o menos. Entonces, en contraposición se coloca una mezcla con la otra, ¿verdad? Y se están centrifugando constantemente. Como les decía, dependiendo del peso de las sustancias, pues así es como se van a separar, ¿sí? Es un método a través del cual nosotros podemos utilizar para separar sustancias unas de la otra, dependiendo su peso o dependiendo su masa, mejor dicho. La imantación, pues básicamente, como le dice su nombre, con la utilización de imanes, ¿verdad? Si nosotros tenemos sustancias que sean en la cual se encuentra algún metal, pues por una imantación se pueden separar. La filtración, pues como bien dice su nombre, ¿verdad? Filtrar adecuadamente una sustancia con la otra. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos café, algunas cafeteras utilizan un filtro el cual separa lo que le denominamos comúnmente como el chingaste de café, lo separa del líquido que ya está mezclado, ¿verdad? Que sería el agua con café. ¿Sí? Entonces, otro método importante. La decantación. La decantación es un proceso que utiliza temperatura. Por ejemplo, existe no la teoría, sino que se conoce que diferentes sustancias, si nosotros aquí colocamos un termómetro, imaginémonos que esto es un termómetro, algunas sustancias tienen un punto de ebullición mucho más alto que otras, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, por ejemplo, si tiene un punto de ebullición bajo, estamos hablando que el punto de ebullición del agua es a los 100 grados centígrados, imaginémonos que el aceite tiene un punto de ebullición mucho más alto. Eso quiere decir que le cuesta más llegar a evaporarse. Entonces, a través de un sistema bien controlado, a través del cual se coloca
fuego directo a estas sustancias, algunas sustancias de la mezcla van a llegar a un punto de ebullición mucho antes que otras. Por ejemplo, si aquí está la del agua, aquí está la del aceite, esta va a llegar mucho antes, ¿verdad? Por lo tanto, se va a empezar a separar y se va a hacer gas y posteriormente cae a un sistema en el cual se puede recolectar la muestra y ya, ¿verdad? Entonces, esta mezcla se pone a un fuego que está aquí constantemente dándole a la mezcla, ¿verdad? El gas de agua se eleva, se separa y ya se separa en un recipiente distinto, ¿verdad? Entonces, ese es el método de decantación. La sedimentación, pues es lo que nosotros hacemos constantemente con una horchata que la dejamos ahí esperando que se separe, eso es la sedimentación. Y el tamizado, pues es un método que utiliza pruebas de laboratorio, pruebas químicas de laboratorio para poder separarlas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con esta parte hasta acá? Bueno. Técnicas para la separación de mezclas, como ya decíamos, la destilación, la congelación, la licuación, la evaporación, son otros de los métodos que podemos utilizar. Bueno, una solución, como ya hablábamos la semana pasada, una solución está compuesta por un soluto y un solvente, que esto nos va a dar una solución, ¿verdad? Veamos ahí la imagen bien clara, me parece bastante interesante esta imagen. Porque nos muestra la diferencia entre el soluto, que es lo que está en menor concentración, con el solvente, ¿sí? Veamos que el soluto se une, como bien nos dice la fórmula, el soluto se une al solvente, ¿verdad? Y nos da una solución, ¿sí? Bueno, las soluciones químicas nos dice, son mezclas homogéneas, aquellas que tienen una fase, que contienen dos o más tipos de sustancias denominados soluto y solvente, que se mezclan en proporciones variables, sin cambio alguno en su composición. Es decir, no existe reacción química. ¿Estamos? Eso es bien importante. No existe algún tipo de reacción química. ¿Por qué? Porque se está mezclando el uno con el otro. ¿Sí? Solo denme un segundito, quiero ver cómo vamos con el tiempo. Vamos a ver. Vamos bien, vamos bien. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda con esta parte? Bueno, veamos entonces la diferencia entre el soluto y el solvente. Como ya decíamos, el soluto es lo que está en menor concentración y el solvente es lo que está en mayor concentración. El soluto nos dice, es la sustancia que se disuelve, siempre se encuentra en menor proporción, ya sea en peso o en volumen. Y, en una solución pueden haber varios solutos. Eso es bien importante. No quiere decir que una solución solamente vaya a tener un soluto, puede tener varios. Por ejemplo, si nosotros tomamos agua caliente, ¿verdad? Tenemos agua caliente y a esa agua caliente le añadimos café de ese instantáneo, ya le estamos añadiendo un soluto. Y si a esa solución de agua caliente con café instantáneo le añadimos azúcar, le estamos añadiendo otro soluto todavía más, ¿verdad? Entonces, vemos ahí el claro ejemplo de lo que nos está diciendo acá, ¿verdad? No solamente en una solución pueden haber varios solutos, ¿verdad? Y el solvente nos dice, es la sustancia que disuelve al soluto y generalmente se encuentra en mayor proporción. Eso es bien importante. El solvente disuelve al soluto y se encuentra en mayor proporción. En las soluciones líquidas se toma como solvente universal el agua debido a su alta polaridad. Cuando hablamos de alta polaridad quiere decir que es afín con la mayoría de sustancias, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, con algunas grasas. Es por eso precisamente que vemos que las grasas no se mezclan adecuadamente porque precisamente no tiene gran polaridad con las grasas, ¿verdad? Entonces no son muy afines con las grasas, por eso el típico ejemplo que les pongo en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando tomamos caldo, vemos precisamente esas dos fases, ¿verdad? Esas dos fases donde se encuentra el agua y donde se encuentra el aceite, ¿sí?
El solvente da el aspecto físico de la solución, ¿verdad? Eso es bien importante también. Lo que se encuentra en la mayor concentración es lo que va a brindar la apariencia física de la solución. Si el agua es roja y yo la estoy mezclando con algo azul, por ejemplo, el agua roja va a prevalecer eso sobre el azul, ¿verdad? Aunque puede que cambie un poco el color, pero al fin y al cabo va a prevalecer un tono en particular. De igual forma, ¿verdad? Si tiene un sabor en particular, va a seguir prevaleciendo sobre los demás. Bueno, vamos a ver, continuamos. Tipos de soluciones. Tenemos, en términos cualitativos pueden ser, recuerden, cualitativos son cualidades, ¿verdad? Lo que nosotros podemos percibir, no lo que, no lo que vamos a calcular. En términos cualitativos, puede ser una solución diluida o una concentrada. Nos dice una diluida, son aquellas soluciones donde la cantidad de soluto es pequeña. Eso quiere decir que hay muy poco soluto para la gran cantidad de solvente que hay, ¿verdad? Con respecto al volumen total de la solución, ¿verdad? Algo diluido es algo que está muy, muy tenue, ¿verdad? Muy, muy raro, le dice la gente comúnmente, ¿verdad? Por ejemplo, un café muy ralito, que casi no, que sepa más agua que café, esa es una solución diluida, ¿sí? Una solución concentrada son aquellas soluciones donde la cantidad de solutos es grande con respecto al volumen total de la solución. Eso quiere decir que hay bastante concentración de solutos en esa concentración de solución o de solvente. Por ejemplo, un café que está bien cargado, un café al cual le echan más cantidad de café del necesario, o un café muy dulce, ¿verdad? Esa es una solución concentrada, ¿sí? O un café, aquel que le llaman expreso, ¿verdad? Que es un café bien concentrado, es una solución concentrada, ¿sí? Entonces, y así podemos aplicarlo a múltiples situaciones dentro de nuestra vida diaria. Como les he dicho, la química realmente aparece dentro de nuestra vida diaria y muchas veces no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente ya estamos tan acostumbrados a hacer uso de algunas situaciones que ya no nos damos cuenta. Bueno, continuamos entonces. También tenemos soluciones saturadas y sobresaturadas. Veamos, nos dice, estas se subdividen en diluida a concentrada, pero la saturada nos dice, contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una presión y temperatura determinada. Es una disolución saturada, aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede tener una solución en particular o un solvente en particular, ¿sí? Mientras que la sobresaturada, nos dice, tiene un exceso de soluto disuelto a una determinada presión y temperatura. ¿Qué quiere decir esto entonces? Está muchísimo más todavía, ¿verdad? Es un exceso de soluto disuelto a una determinada presión, pero ya tiene exceso, ¿verdad? No solamente, ya no es que solamente haya llegado a su punto máximo, porque si nos damos cuenta, la saturada nos dice contiene la máxima cantidad de soluto, pero la sobresaturada ya pasó, ¿verdad? Por eso nos dice tiene un exceso incluso de este soluto. Por ejemplo, han visto que a veces el agua ya no, cuando uno le echa azúcar al agua, ya no la disuelve tan fácil, es precisamente por eso, porque ya pasó la concentración o la solución saturada y ahora ya está sobresaturada. Incluso por más que uno mueva el agua, por más que uno mueva el café, por más que uno mueva lo que sea, ya no lo consume, ¿verdad? Precisamente porque ya llegó a un punto en el cual se determina que está sobresaturado. Y por último, bueno, y no sé si alguien tiene alguna duda aquí. No, pero Bueno, entonces, ya será nuestra última diapositiva, las soluciones saturadas y sobresaturadas. Entonces, solo antes de terminar, por favor, bien clara la diferencia entre la solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. La diluida, obviamente, es muy poca la presencia de solutos para esa cantidad de solvente. La concentrada es toda aquella donde la solución, donde la cantidad de soluto es grande respecto al volumen total de la solución, ¿verdad? La saturada, pero dice que es grande, pero no llega a saturarse completamente. La saturada es aquella donde llega a su punto máximo en el cual se puede disolver todavía.
pero una sobresaturada no solamente llega al máximo, sino que solamente, incluso posterior a llegar al máximo, todavía queda un exceso de este soluto disuelto a una determinada presión y temperatura. ¿Estamos? Entonces, esas diferencias bien importantes, por favor. Estamos, entonces, ya con eso quería que termináramos nuestra clase del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, preguntas, comentarios.